Bienvenidos a Geopolítica, soy Francisco Tudela. Hoy tenemos dos temas trascendentales. El primero de ellos relativo a la guerra de Ucrania. El presidente Trump llamó por teléfono al presidente Putin y tuvieron una larga conversación y decidieron que se iniciarían conversaciones de paz inmediatamente. Esto, naturalmente, inquietó a los ministros de Defensa que el 13 de febrero se han reunido en Bruselas pensando que podían ser puestos de lado por los Estados Unidos y por Rusia en estas negociaciones. Después de las conversaciones con Putin, Trump llamó a Zelensky y también habló una hora con él. Naturalmente, esto marca el inicio del fin de la guerra de Ucrania, tal como el presidente Trump lo prometió en su campaña electoral. Y es un tema de enorme importancia. El segundo tema, no menos importante, es la reducción que el jefe del Departamento de Eficiencia de los Estados Unidos, Elon Musk, está llevando a cabo con la burocracia federal. Ha llegado a la conclusión que la burocracia federal son un poder del Estado no electo y ha descubierto operaciones fraudulentas y lo que busca es una reducción drástica del gasto público y el licenciamiento voluntario de cerca de 2 millones de empleados públicos, de funcionarios federales, para tratar de reducir el déficit norteamericano, que es muy alto y pone en peligro la economía. Con estos dos temas volvemos en unos instantes. Miles de personas en una operación a gran escala que no será financiada según la historia. Como decíamos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tomó la iniciativa de llamar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, para tratar, entre otros temas, el tema de Ucrania. Esta era una promesa de campaña. Después de su investidura el 20 de enero, el presidente ruso también expresó el deseo de hablar con el presidente Donald Trump, de tal manera que esta conversación llevada a cabo el 12 de febrero ha sido una conversación larga, en la cual naturalmente el tema central de la conversación ha sido cómo iniciar las negociaciones para poner fin al conflicto de Ucrania. Terminada la conversación con el presidente Putin, el presidente Trump llamó inmediatamente al presidente Zelensky de Ucrania y tuvo una conversación de una hora con él que calificó de muy buena. Respecto a las conversaciones con Putin, que fueron largas y productivas según describe el propio Trump en un mensaje de Instagram, dice que fueron principalmente sobre Ucrania, pero también sobre otros temas enormemente importantes. Por ejemplo, el Medio Oriente, el tema de la energía, refiriéndose, sin decirlo, al precio de los combustibles fósiles y probablemente a las políticas de la OPEP, la inteligencia artificial y en la ubicación del dólar como moneda de intercambio global. Evidentemente, cuando la tesis rusa es la de los BRICS, esto es de crear una moneda alternativa al dólar, pues el presidente Trump ha aprovechado la oportunidad para abordar directamente este tema, pues su tesis es que la hegemonía del dólar debe mantenerse como moneda internacional. En la conversación con Zelensky, evidentemente se refirió esencialmente al tema ucraniano y calificó el diálogo de muy bueno.
Trump y Putin han decidido iniciar conversaciones inmediatamente y Zelensky está de acuerdo, naturalmente siempre y cuando Ucrania participe de esas negociaciones. El equipo negociador de Trump es un equipo de primer nivel, encabezado por el secretario de Estado Marco Rubio, cuya eficiencia ya se ha visto respecto a Colombia y su tour de América Central, el director de la CIA, John Ratcliffe, el consejero de Seguridad Nacional, Michael Waltz, y Steve Witkoff, que es un embajador y enviado especial a Rusia. Los rusos, por su parte, han dicho que ya tienen su equipo, si bien no han revelado los nombres. Todo esto no es extrañar. Trump anunció en la campaña electoral que lograría la paz en Ucrania, que había muerto mucha gente de los dos lados y que era una guerra que no conducía a ninguna parte. Pues bien, a los 23 días de su gobierno, Trump ha empezado a cumplir su promesa y tildó esta promesa de estar inspirada en el sentido común. Esto es, a ojos del mundo queda claro que la guerra de Ucrania es una guerra que ya no tiene solución de continuidad, que los territorios que Rusia ocupa actualmente difícilmente pueden ser reconquistados por Ucrania y que lo único que queda por delante es la diplomacia y la mesa de negociaciones. La reacción europea fue de estupor, cosa curiosa porque para quien haya visto la ejecución de los primeros 24 días del gobierno de Trump, pues Trump es un hombre que se ha dedicado a cumplir todo lo que ha prometido en la campaña y en su discurso de investidura. Y una de esas cosas era ponerle fin a la guerra de Ucrania. Sin embargo, daría la impresión que no creyeron que esto sería cierto o tampoco creyeron que esto podía ocurrir sin consultas previas con ellos. La realidad es que la actitud de Trump era completamente previsible, producida la transición de la administración Biden, partidaria e intensa de la guerra, a la administración Trump, partidaria de lograr la paz en esa convulsionada parte del mundo. De tal manera que es la crónica de una negociación y de una paz anunciada. El 13 de febrero los ministros de defensa europeos se reunieron en Bruselas. Estaban airados, diría yo, más que sorprendidos, porque decían que no podían haber conversaciones con Rusia sin Ucrania y sin ellos, sin los ministros europeos de la OTAN y de la Unión Europea, los ministros de defensa. Naturalmente, las conversaciones serán dirigidas por los Estados Unidos de América. De eso no cabe ninguna duda, puesto quien comanda la OTAN son los Estados Unidos y quien financia gran parte del gasto militar, incluso que se ha llevado a cabo en la guerra de Ucrania, han sido los Estados Unidos de América. Además, Trump ya había hablado antes del 13 de febrero con Zelensky, así como lo había hecho con Putin, de tal manera que la posición europea de expresar estas preocupaciones respecto a la participación de Europa y de Ucrania son sobre todo una señal política, un gesto político frente al temor de ser dejados de lado. Los líderes europeos de alguna manera estaban fuera de guardia y temerosos de ser pasados por alto en unas conversaciones que serían lideradas por los Estados Unidos y por Rusia. Y también de no tener voz en el tema de la seguridad de Europa en general. En 1966, sobre este tema,
el general de Gaulle se salió del mando integrado militar de la OTAN justamente para poder desarrollar el potencial nuclear de Francia y la capacidad bélica de Francia para garantizar la seguridad europea, asumiendo sus propios gastos de defensa. Lo que ha ocurrido con la OTAN y con los ejércitos europeos o las Fuerzas Armadas europeas es que durante todos estos años han estado apoyándose en los Estados Unidos y no gastando lo que debieran haber gastado en sus Fuerzas Armadas. De tal manera que el temor de no tener voz en la seguridad europea es correlativo al temor de no tener suficiente fuerza militar para jugar en el tablero geopolítico euroasiático. Los Estados Unidos va a entrar en estas negociaciones con los europeos indiscutiblemente a través de la OTAN y con Ucrania, a la cual no va a dejar de lado. El secretario de Defensa de los Estados Unidos se reunió el 13 de febrero con todos los ministros de Defensa de la OTAN y por lo tanto de la Unión Europea y ha conversado los términos o por lo menos los aspectos preliminares de estas negociaciones con ellos. Por su parte, el vicepresidente Vance se va a reunir con el presidente Zelensky de Ucrania en la conferencia de seguridad de Múnich. Esta conferencia va a tener lugar el 13, del 14 al 16 de febrero, en Múnich. Y en esa cumbre es donde se va a iniciar probablemente el proceso negociador, o así lo ha dado a entender el propio presidente Zelensky de Ucrania. Los líderes europeos no se prepararon para esto. Pensaron que antes iban a ser consultados, pero han sido desbordados por la velocidad del presidente Trump. Sin embargo, el primer ministro polaco ha expresado desde una posición moderada lo que en realidad es la posición de todos ellos. Ha dicho: todo lo que necesitamos es paz, una paz justa. Ucrania, Europa y los Estados Unidos deben trabajar juntos. Esto es, nadie debe ser puesto de lado. Es obvio que la conversación entre Trump y el presidente Putin no es suficiente para llegar a la paz. Estas negociaciones no van a ser fáciles. Hay territorios que en el 2022 eran ucranianos y que hoy están ocupados por Rusia. Está el tema de Crimea, que es anterior, del 2014, y la comunicación de Crimea por tierra con Rusia. De tal manera que Putin, que ya había expresado el querer hablar con Trump desde la investidura del 20 de enero, evidentemente es consciente de que esas son las realidades que su propio ejército y su propio gobierno le van a exigir a él, el presidente ruso, de tal manera que la posición norteamericana, la posición ucraniana, la posición europea van a tener que diseñar una estrategia para enfrentar ese reto. Con Biden hubo una incomunicación absoluta con Rusia, ningún intercambio, ninguna conversación del 2022 a la fecha, cosa que naturalmente escaló el conflicto. Trump, por el contrario, ha afirmado, ha dicho textualmente, que quiere trabajar junto con Putin muy cercanamente. Es obvio que la guerra no podía proseguirse, así como lo han señalado todos los expertos militares, que Rusia había consolidado su posición en el Donbass, en la costa, en Mariupol y en Crimea, y que además estaba llevando a cabo un nuevo tipo de guerra muy difícil para ambas partes, en las cuales la guerra de movimiento con blindados ya no era posible
por los drones y los misiles y por lo tanto no se podía romper el frente ni flanquear al enemigo. Factores determinantes en este momento: la iniciativa de Trump, los Estados Unidos son quienes mandan en la OTAN, son el poder detrás del sistema de seguridad de la Unión Europea, y por el otro lado la debilidad de Ucrania, que no está en la Unión Europea ni en la OTAN. Asimetrías evidentes que le dan el rol preponderante a los Estados Unidos de América, que es además quien financió durante la administración Biden con cerca de $60.000 millones la guerra que Kiev libraba contra Rusia. Las negociaciones no han comenzado, de tal manera que es difícil criticarlas. Rusia tendrá que hacer algún tipo de concesiones para dejar de ser un paria frente a Occidente, pero no va a ceder en todo. Tal vez en aquello que no ceda se puede lograr fórmulas jurídicas de administración territorial compartidas. No se sabe, es una de las especulaciones que se hacen. Zelensky ha dicho también el 13 de febrero que Ucrania participará de todas maneras en las negociaciones. El Kremlin ha dicho lo mismo. Sin embargo, ha dado a entender que el interlocutor principal son los Estados Unidos de América. Kiev no puede estar al mando de las negociaciones. Está en una posición de debilidad, no está en la Unión Europea, no está en la OTAN y por lo tanto no tiene el peso específico y el poder militar para conducir estas negociaciones. Los Estados Unidos sí tienen el dinero, el poder militar y el peso específico de Europa para liderar esas negociaciones. Son los que van a marcar la pauta, pero se necesitarán siempre los consensos de los europeos y el consenso ucraniano. Parece evidente entonces que Ucrania no va a recuperar todos los territorios que ha perdido y que naturalmente se verá a partir de la cumbre de Múnich cuál será el curso de esas negociaciones y qué es lo que podrá lograrse en ese campo. Volvemos en un instante con la reforma del Estado federal por parte del presidente Trump y el jefe del Departamento de Eficiencia, Elon Musk. El 13 de febrero parece ya una fecha cabalística porque no solamente ha tenido lugar la reunión de los ministros de Defensa en Bruselas de la Unión Europea, sino que paralelamente en un proceso completamente diferente e interno en los Estados Unidos, el presidente Trump le ha exigido a la agencia de noticias británica Reuters que devuelva $9 millones que recibió del Pentágono, dice el presidente Trump, para realizar, sus palabras textuales, un engaño social a gran escala. La declaración presidencial sigue a las investigaciones en todas las agencias y toda la estructura de la burocracia del Estado federal norteamericano y a sus descubrimientos en materia de fraudes o de dinero sobre el cual no se ha rendido debida cuenta. Elon Musk encontró que entre el 2018 y el 2022, antes de la guerra de Ucrania, el Pentágono pagó $9 millones a Reuters, la agencia británica, por un programa, entre comillas, de ingeniería social, no registrado y del cual no hay cuenta ninguna. Esto naturalmente ha llevado a la declaración
presidencial respecto a la devolución del dinero. Esta denuncia se suma a otras que Elon Musk ha hecho respecto a los programas sociales federales de los Estados Unidos de América. Musk afirma que los fraudes en esos programas superan con creces cualquier cosa que se haya visto nunca en el sector privado en la historia de los Estados Unidos. Los programas más importantes revisados por Musk, todos están siendo revisados simultáneamente, pero los más importantes son Medicare, Medicaid, la seguridad social, importantísima, donde se ha encontrado, digamos, inconductas, los programas de bienestar, el welfare, y los programas de discapacidad, entre muchos otros. Por ejemplo, se ha descubierto que se gastó 60 millones de dólares para alojar a migrantes ilegales en hoteles de lujo en los Estados Unidos. Esto resulta inexplicable. La NASA, la Agencia Espacial, también está bajo escrutinio, y en el Departamento de Educación se han encontrado contratos millonarios para coordinar Zooms, esto es, para hacer un Zoom con otra dependencia, se han hecho contratos de varios millones de dólares, cosa que naturalmente resulta absurdo, puesto que se trata de una aplicación literalmente gratuita. Hay 89 contratos absurdos de este tipo que han sido cortados de raíz y que han sumado un desperdicio de 881 millones de dólares, todos cortados de raíz y sobre los cuales no existe registro. Entonces, naturalmente, estos programas forman parte de lo que Elon Musk ha denominado los fraudes dentro del gobierno federal. En la USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, acusada por Elon Musk de ser una organización criminal, se ha canalizado a las ONGs y medios de comunicación de distintos países del mundo 8.200 millones de dólares, del total de 63.000 millones de dólares que son la ayuda exterior de los Estados Unidos, un porcentaje elevadísimo que supera el 10% de toda la ayuda exterior de los Estados Unidos. Se ha ofrecido además, dentro del contexto de reorganización del Estado americano, comprarle, pagándoles hasta septiembre, a 2 millones de empleados públicos federales sus puestos de trabajo para que se vayan. 30.000 habían aceptado hasta que un juez de Massachusetts interpuso una orden judicial bloqueando el proceso. El Departamento del Tesoro, también bajo escrutinio de Elon Musk, tiene irregularidades. Se ha descubierto que efectuaba pagos digitales para la seguridad social y los reintegros fiscales sin referencias ni códigos. Esto es, salía el dinero, pero no había un índice de a quién correspondían estas cosas y cuál era el concepto. En el tema de los reintegros fiscales y la seguridad social, no se sabe qué ha sido del dinero. No se sabe si ha sido cobrado por las personas que teóricamente lo recibieron o ha sido cobrado por otras personas. Hay muchos fallecidos entre las personas que han sido objeto de estos pagos digitales. Personas que tendrían hoy 150, 160 años. Entonces, evidentemente, eso es una imposibilidad. Elon Musk hizo una sorpresiva aparición en el Oval Office, en el despacho del presidente Trump, con el presidente Trump y con su hijo, un muchachito muy joven, donde contestó las preguntas de la prensa.
Naturalmente esa reunión no era otra cosa que un endoso presidencial al trabajo que está haciendo Elon Musk. El jefe del Departamento de Eficiencia ha señalado que su objetivo, la cifra es astronómica, es reducir el gasto público del Estado federal en 2 millones de dólares. 2 millones de dólares. Puso en relieve que el trabajo que está haciendo es de puro sentido común y defendió los grandes recortes del gasto público ya efectuados, señalando que la burocracia federal es un cuarto poder del Estado no elegido y que tiene más poder que los representantes elegidos por el pueblo. En resumen, eso es lo que se llama el Deep State o Estado profundo, este gigantesco poder que está dentro del Estado norteamericano. Volvemos en un instante con las conclusiones de nuestros dos temas. ¿Cuáles son las conclusiones de lo que acabamos de ver, que no es poca cosa? Respecto a la guerra de Ucrania, pues Trump ha cumplido su promesa, ha tomado el toro por las astas. Si hubiera hecho consultas previas con los europeos hubieran sido interminables y mal que bien los Estados Unidos son el hermano mayor de la OTAN y la OTAN es la garantía de la seguridad de Europa. Por lo tanto, actuó directamente. Lograr las conversaciones de paz, naturalmente, no va a ser fácil y va a requerir del consenso de los europeos y de los ucranianos. Pero es un hecho que los Estados Unidos recuperan su rol hegemónico en Europa, como ya lo habían hecho en América Central. De tal manera que acá hay también una política de reafirmación nacional en la forma como Trump ha iniciado este diálogo, primero con Putin, después con Zelensky y después, el 13 de febrero en Bruselas, con los ministros de defensa europeos. Es un hecho que la guerra de Ucrania ha mostrado las debilidades europeas y al mismo tiempo la imposibilidad de que Ucrania entre a la OTAN por el peligro latente de un conflicto con Rusia. Lo más probable es que Ucrania pueda entrar a la Unión Europea al término de las negociaciones de paz. Pero hay que tener en cuenta que las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Europea, así como entre los Estados Unidos y Ucrania, son relaciones asimétricas en las cuales el Estado más poderoso, la gran potencia, son los Estados Unidos de América, a quien corresponde por realidad política el liderazgo en este asunto. Pasando al tema de la reforma del Estado en los Estados Unidos de América, llevado a cabo por el jefe del Departamento de Eficiencia de los Estados Unidos, Elon Musk, pues este ha recibido el respaldo del presidente Trump públicamente en el despacho del presidente frente a la prensa y muestra que sí se había pensado durante estos últimos 4 años cómo actuar rápidamente para reformar el Estado americano. Hay que tener en cuenta que han pasado 24 días desde que Donald Trump juró el cargo y dio su discurso de investidura. Y la reforma del Estado americano está enormemente avanzada. La detección de los gastos innecesarios también. Y la crítica a las agencias que han desperdiciado el dinero del contribuyente ya es pública.
El hecho es que todo esto implica que la burocracia federal, que obstaculizó muy seriamente a Trump en su primer gobierno, pues naturalmente ha sido desenmascarada o descubierta, y ahora todos los americanos, sea cual sea el desenlace de las reformas, conocen a lo que Trump llamaba el Deep State, el Estado profundo. Con estas conclusiones nos despedimos hasta un próximo programa de Geopolítica.